esta oportunidad para seguir con nuestro tema de Excel. Vamos a ver y entrar ya en materia en el manejo de funciones y fórmulas dentro de Excel. El manejo de fórmulas en Excel o de funciones en realidad es un concepto muy sencillo y a la vez potente por todo lo que ofrece, y ya tiene predeterminado Excel para trabajar con todo su motor de fórmulas y nosotros poder utilizarlas para hacer cálculos, procesamientos, depuraciones de datos, clasificación, verificación inclusive de los datos, de acuerdo a todas esas fórmulas que ya están predefinidas en Excel. Entonces, te voy a explicar aquí el concepto como tal de función. Imagínate por un momento que estás en tu institución educativa o estás con tu grupo de estudiantes en una biblioteca, ¿cierto? Y en ese momento te mandan a buscar un libro. Es decir, un docente o un compañero te manda por un libro. Es decir, él necesita que tú le vayas a buscar dentro de todos los stands que están disponibles dentro de la biblioteca el libro El origen del universo. Él dice, necesito que vayas y me busques el libro El origen del universo, el cual está ubicado en el stand 16F nivel 3. Es decir, te entrega, puede ser un preimpreso o lo anotaste tú en algún lugar de la libreta, y con esa pequeña ficha tú vas hasta el stand 16F, buscas en el nivel 3 y coges el libro El origen del universo, ¿cierto? ¿Es claro? Es decir, ¿cómo se llama esa función? Podríamos decirle que se llama buscar un libro. ¿Qué argumentos se necesitan, sí? ¿O qué se necesitó para poder, digamos, cumplir con esa función que fue encomendada? Una ficha con el nombre y la ubicación, en este caso, del libro. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a entregar el libro El origen del universo. Creo que hasta ahí es claro. Digamos que si hablamos en un lenguaje natural, decimos, bueno, listo, nombre de la función, buscar un libro. Argumentos, ficha, nombre y ubicación. Resultado, libro, El origen del universo, ¿cierto? Pero si lo pasamos a la sintaxis de fórmulas en Excel, digamos ese mismo lenguaje natural, estamos hablando de qué? Que dentro de unas celdas, que es la línea que ustedes ven acá punteada, yo voy a escribir en este caso la sintaxis de la fórmula que anteriormente la tengo en un lenguaje natural. Es decir, igual, siempre dentro de Excel, para comenzar a escribir una función, debo empezar por el símbolo igual. Escribo igual, el nombre de la función, que en este caso se llama buscar libro, abro paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis, y a esta función se necesita entregarle un argumento que se llama ficha nombres, ¿cierto? Cierro paréntesis y de inmediato le doy enter. Cuando le doy enter, él hace el proceso de ir a buscar el libro, por poner un ejemplo, y me trae en este caso el nombre o el libro que estoy buscando, que es el libro El origen del universo. Entonces digamos que esta es la forma, en este caso, igual, nombre de la función, abro paréntesis y los argumentos que necesita la función para poder cumplir con su labor, ¿cierto? Entonces creo que hasta allí es claro. Ahora veamos el ejemplo dentro de Excel. Si utilizamos, digamos, para seguir en el mismo contexto, en este caso solo lo vamos a hacer con uno de los grados de sexto, que en este caso vamos a calcular a través de esas fórmulas que ya tiene predefinida Excel de manera muy sencilla, eh, la suma de los estudiantes de la jornada tarde y de la jornada de la mañana del grado sexto, ¿cierto? Antes lo habíamos hecho sumar celda a celda, es decir, esta celda, en este caso C107, más la celda D107, y me arrojaba el valor. Esa es una forma. Sin embargo, dentro de Excel también existe una fórmula que se llama suma.
Entonces voy a escribir dentro de Excel, dentro de una celda, el símbolo igual. De inmediato él va a reconocer que ahí voy a empezar a escribir una fórmula o una función. En este caso voy a llamar a la función predefinida que se llama suma. Y en este caso, si lo alcanzan a ver, voy a darle un poco de zoom un momento para ver si se ve un poco más grande. Y le digo suma. Listo, entonces suma y mira que aquí cuando yo lo empiezo a seleccionar, porque me las va trayendo por coincidencia, yo escribí la palabra o las letras SU, y si yo le doy clic aquí, solo un clic, él me dice, bueno, dice suma todos los números en un rango de celdas. Le voy a dar doble clic para utilizarla. Cuando yo le doy doble clic, él lo que hace es termina de escribir el nombre correcto de la función y me abre el primer paréntesis. Entonces en este momento, él me está diciendo que está esperando un número. Puede ser un número puntual, se lo puedo dar, o puedo hacer referencia en este caso a una celda. Es decir, voy a utilizar esta celda que es donde están los estudiantes de la jornada de la mañana o el total. Y aquí voy a hacer claridad. No sé si alcanzan a ver, después de donde está el número 1, hay una coma. En particular, este Office que tengo instalado, los separadores de los argumentos para las funciones es una coma. En este en particular, es probable que en el que estés manejando, el que tenga usted instalado en su computadora, utilice en vez de coma el separador punto y coma. ¿Cómo lo vas a saber? Siempre que vayas a construir una celda, una función, perdón, verifica cuál es el argumento, que en este caso para mí es coma, te está pidiendo. Entonces yo le doy coma, puedo darle coma y le digo que el número 2 está aquí. Cierro paréntesis y le doy enter. Digamos que aquí utilicé una función para hacer un cálculo de la misma forma que lo estaba haciendo hace un momento. Entonces, pero utilizando ya las fórmulas predefinidas de Excel. Entonces, esta es la forma, perdón, de utilizar funciones, primero aclarar el concepto y de utilizar funciones dentro de Excel. Entonces, vamos a ir entrando poco a poco ya en la combinación de todos esos conceptos que hemos dado anteriormente para hacer procesos de depuración de una tabla de datos. Vamos a entrar ahorita a definir el concepto de la función sí.